¿Reconoces esta sensación, verdad? Es casi un ritual universal. La quietud de la noche, el peso de las horas que se desvanecen y esa batalla silenciosa que libras contra una página impresa. Tus ojos recorren las mismas líneas por quinta, quizás por décima vez. Las palabras están ahí, en un castellano perfecto, pero parecen estar escritas en un código indescifrable que tu mente se niega a procesar. Sientes el eco de tu propia voz en tu cabeza repitiendo las frases una y otra vez, como un mantra vacío. Te dices a ti mismo, esta vez sí, concéntrate, tienes que memorizarlo. Puedes sentir la textura del papel bajo tus dedos, el aroma del café ya frío a tu lado, la tensión acumulándose en tus hombros y en tu nuca. Es una tensión que nace de una paradoja increíblemente frustrante. Estás invirtiendo un esfuerzo monumental, estás dedicando tu recurso más valioso, tu tiempo, y sin embargo el resultado es casi nulo. La información se siente como arena entre los dedos. Cuanto más fuerte la aprietas, más rápido se escapa. Cierras los ojos por un instante. Intentas ver el concepto en tu mente. Y lo que encuentras es una niebla, un vacío donde debería haber una idea clara y sólida. Al día siguiente, en el examen, en la reunión de trabajo, en la conversación donde querías aportar ese dato brillante, solo queda el fantasma de ese conocimiento. La frustrante sensación de lo sabía, lo tenía en la punta de la lengua. Esta experiencia, esta lucha encarnizada, va más allá de los estudios. Piensa en el último libro fascinante que leíste. ¿Cuántas de sus ideas transformadoras podrías explicar con claridad ahora mismo? Piensa en ese documental que te abrió los ojos a una nueva realidad. ¿Podrías defender sus argumentos principales en un debate? ¿O algo más cercano? Esa conversación importante de la semana pasada. ¿Recuerdas los detalles cruciales o solo la sensación general? Si todo esto resuena contigo, quiero que te detengas y te hagas las preguntas fundamentales que emergen de esta frustración. No las preguntas superficiales, como ¿qué truco puedo usar para memorizar más rápido?, sino las que apuntan al núcleo de nuestra biología. ¿Por qué mi cerebro, una maravilla de la evolución capaz de almacenar décadas de recuerdos, de reconocer un rostro entre miles, de aprender a caminar, a hablar, a soñar? ¿Por qué ese mismo órgano prodigioso parece tan inepto para retener la información que yo decido que es importante? ¿Por qué el esfuerzo consciente y la fuerza de voluntad parecen tener un efecto tan limitado? ¿Acaso aprender es una lotería neuronal fuera de nuestro control? ¿Por qué nos sentimos culpables como si fuera un defecto de nuestro carácter, una falta de inteligencia o de disciplina, cuando la información simplemente no se pega? Permíteme ser absolutamente clara en este punto y quiero que esta idea se ancle en tu mente. Tu sensación de fracaso no es real, no es un fallo en tu inteligencia, no es pereza. Y desde luego, tu cerebro no está roto. Lo que estás experimentando es el resultado predecible y universal de utilizar un manual de instrucciones completamente equivocado para la máquina más compleja del universo conocido. Durante toda nuestra vida académica y profesional, nos han enseñado un único método, un dogma incuestionable: la repetición pasiva. Releer, subrayar, volver a leer, repetir hasta que duela. Hemos aceptado que el aprendizaje es un acto de fuerza bruta, de insistencia, de martillear la información contra las paredes de nuestra mente hasta que, con suerte, algo quede incrustado. Pero esta estrategia no solo es ineficiente, es neurobiológicamente absurda. Va en contra de los principios fundamentales de cómo nuestro cerebro está diseñado para construir conocimiento sólido y duradero. Y esto nos lleva a la verdadera pregunta que guiará nuestro viaje de hoy. Una pregunta que tiene el poder de cambiar para siempre tu relación con el aprendizaje, con tu trabajo y, en última instancia, contigo mismo. La gran pregunta no es ¿cómo puedo tener más memoria? La gran pregunta es ¿y si pudiéramos dejar de gritarle instrucciones a nuestro cerebro en un idioma que no entiende y en su lugar aprendiéramos a dialogar con él en su propio lenguaje? ¿Qué pasaría si, en lugar de forzar la memoria, pudiéramos entender y activar conscientemente el mecanismo exacto que utiliza el cerebro para decidir qué vale la pena recordar y qué debe ser olvidado? La respuesta se encuentra oculta en una pequeña y elegante estructura en forma de caballito de mar en lo profundo de nuestros lóbulos temporales, el hipocampo. Y el secreto que alberga es mucho más revolucionario y esperanzador de lo que la escuela jamás nos contó. Para responder a la gran pregunta que planteamos, para aprender a dialogar con nuestro cerebro en su propio idioma, primero debemos comprender una verdad fundamental.
La frustración que sientes al intentar aprender no es una batalla entre tú y el material de estudio, es una batalla interna, un conflicto de intereses que lleva sucediendo en nuestro linaje desde hace cientos de miles de años y que se libra ahora mismo entre dos fuerzas increíblemente poderosas dentro de tu cráneo. Para hacerlo tangible, vamos a darles un nombre y un rostro. Imagina que dentro de tu mente operan dos personalidades, dos directores con agendas radicalmente opuestas. Al primero lo llamaremos el archivista primitivo. El archivista primitivo es la parte más antigua de tu ser. Es tu director de operaciones de supervivencia. Su única y obsesiva misión es mantenerte vivo, seguro y gastando la menor cantidad de energía posible. No es malicioso, pero es brutalmente pragmático. Opera desde las profundidades de tu cerebro y tiene el control final sobre un recurso vital, la energía metabólica, la glucosa que alimenta tus neuronas. Cada nueva información que llega, cada estímulo, cada dato, pasa primero por su filtro implacable. Y su criterio de selección es extremadamente simple. Basado en tres preguntas primarias: ¿puedo comérmelo? ¿Puede comerme a mí? ¿Puedo reproducirme con ello? Si la respuesta a estas tres preguntas es no, el archivista activa su protocolo por defecto: ignorar, descartar, olvidar. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva evolutiva, analizar información abstracta que no tiene un impacto inmediato en la supervivencia es un lujo peligroso. Es un desperdicio de calorías que podrían ser necesarias para escapar de un depredador o para encontrar la próxima comida. Para tu archivista primitivo, un párrafo denso sobre la filosofía de Kant o una compleja fórmula matemática es, en esencia, ruido. Es un galimatías que consume recursos sin ofrecer una recompensa tangible e inmediata. Es por eso que lo descarta con una eficiencia despiadada, a menudo antes de que tengas la oportunidad de procesarlo conscientemente. Él es la razón por la que tu mente divaga hacia pensamientos sobre qué cenarás esta noche o por la que sientes un impulso casi irresistible de mirar tu móvil. Ambos son estímulos que prometen una recompensa más inmediata y biológicamente relevante: comida, conexión social, que el abstracto texto que tienes delante. Ahora conozcamos a la segunda fuerza en esta contienda, el arquitecto de sentido. El arquitecto de sentido eres tú en tu versión más elevada. Es tu conciencia, tu curiosidad, tu deseo de crecer, de comprender el mundo, de construir un futuro. Vive en la región más moderna de tu cerebro, la corteza prefrontal, y es el responsable de tus metas a largo plazo, de tu pensamiento abstracto y de tu capacidad para encontrar significado en el universo. Al arquitecto no le interesan los datos sueltos y sin conexión. Lo que anhela es construir. Quiere tomar piezas de información y ensamblarlas en modelos mentales robustos, en catedrales de conocimiento. Es la parte de ti que se emociona con una idea nueva, que siente el impulso de aprender una nueva habilidad, que se inscribe en ese curso difícil porque sabe que le abrirá puertas en el futuro. Y aquí, en la interacción entre estas dos poderosas entidades, nace el conflicto que te causa tanta frustración. La escena es la siguiente. El arquitecto de sentido, tu yo consciente, le presenta al cerebro un bloque de información que considera valiosísimo. Necesitamos aprender esto, declara, es crucial para mi carrera, para mi desarrollo personal, y envía ese paquete de datos hacia el interior del sistema. Pero antes de que pueda ser almacenado en la memoria a largo plazo, el paquete es interceptado por el vigilante en la puerta, el archivista primitivo. Este lo escanea con su criterio ancestral. Fórmula química: no es una valla. Fecha histórica: no es un tigre. Concepto filosófico: no es una pareja potencial. Su veredicto es instantáneo y definitivo. Irrelevante. Alto consumo de energía. Cero valor para la supervivencia inmediata. Solicitud de almacenamiento denegada. Y arroja esa información a la papelera de reciclaje de la memoria a corto plazo, destinada a ser vaciada durante la noche. Lo que tú experimentas como olvidar, como una mala memoria, no es más que el resultado de este choque de agendas. Es tu arquitecto de sentido intentando construir un rascacielos, mientras que el guardián de los materiales, el archivista primitivo, se niega a entregarle los ladrillos porque no ve la utilidad inmediata de la construcción. Tu esfuerzo de releer una y otra vez es como si el arquitecto le gritara al archivista en el complejo lenguaje de la lógica
y la abstracción, un idioma que el guardián no solo no comprende, sino que interpreta como una amenaza a sus reservas de energía. Así que la solución, el primer gran secreto, no es gritar más fuerte, no es la fuerza bruta. La solución es aprender el idioma del archivista, es convertirte en un traductor experto, en un diplomático neuronal. La clave es aprender a disfrazar la información abstracta y compleja del arquitecto para que pase el filtro del archivista. Debemos aprender a presentarle el conocimiento de una forma que el cerebro primitivo entienda y valore, etiquetándolo con las señales que él sí reconoce: la emoción, la sorpresa, la conexión con la supervivencia y sobre todo la creación de sentido. Solo entonces el guardián abrirá las puertas de la memoria a largo plazo y le entregará al arquitecto los materiales que necesita para construir sus magníficas estructuras de conocimiento. Hemos establecido el conflicto interno, el arquitecto de sentido anhelando construir, y el archivista primitivo negándose a proporcionar los materiales por considerarlos irrelevantes para la supervivencia. Ante este aparente callejón sin salida, la ciencia del siglo XXI nos ofrece un puente, una solución de una elegancia y un poder extraordinarios. Esta solución se llama neuroplasticidad. Durante mucho tiempo creímos que el cerebro adulto era una estructura fija, un hardware que una vez desarrollado no podía cambiar. Pero hoy sabemos que esa idea es profundamente errónea. La neuroplasticidad es la demostración científica de que nuestro cerebro es, en realidad, un material vivo, dinámico y maleable. Cada pensamiento que tienes, cada habilidad que practicas, cada idea que conectas, reorganiza físicamente su estructura. No es una metáfora. Tus neuronas extienden nuevas ramas, forman nuevas conexiones, sinapsis y fortalecen las existentes. Literalmente, esculpes la arquitectura de tu cerebro con la materia prima de tu propia experiencia. Esta es la palanca que nos permite resolver el conflicto interno. El arquitecto de sentido no necesita derrotar al archivista, necesita educarlo. Necesita, a través de acciones y estrategias conscientes, remodelar el paisaje cerebral para que el archivista empiece a reconocer nuevas rutas como valiosas y dignas de ser mantenidas. Para entender cómo hacerlo, debemos abandonar para siempre la vieja y engañosa metáfora del cerebro como un simple disco duro o un almacén de datos, y vamos a sustituirla por una mucho más precisa y transformadora. A partir de ahora, quiero que visualices el conocimiento no como un objeto que se guarda, sino como una red de senderos neuronales en un denso y vasto bosque. Imagina que cada concepto nuevo que quieres aprender, cada idea que deseas comprender, es un lugar específico y hermoso dentro de este bosque inexplorado. El método tradicional que todos hemos aprendido, el de la relectura pasiva, es como sobrevolar este bosque en un helicóptero. Al sobrevolarlo una y otra vez, el paisaje te resulta familiar. Reconoces la forma de aquel río, la silueta de aquella montaña. Sientes que conoces el terreno. Esta es la peligrosa ilusión de fluidez. Confundes la familiaridad con la competencia real. Has visto el destino desde el aire 100 veces, pero la cruda realidad es que no has puesto un pie en el suelo. No has creado un solo camino para llegar a él. En el momento en que el helicóptero se va y te dejan en la linde del bosque, estás completamente perdido. Ahora veamos cómo funciona el cerebro realmente. Cuando lees, escuchas o aprendes algo por primera vez, estás haciendo el primer y titánico esfuerzo de adentrarte en el bosque a pie. Es como abrirte paso entre la maleza y las ramas para llegar a ese lugar de interés por primera vez. Dejas tras de ti un rastro tenue, una rama rota aquí, unas hojas aplastadas allá. Es un camino casi imperceptible. Y si no haces nada más, la naturaleza, es decir, el olvido, lo borrará en cuestión de horas. El archivista primitivo, al no ver un uso recurrente, da la orden de limpiar ese rastro para ahorrar energía. Aquí es donde interviene el primer acto revolucionario, la herramienta que lo cambia todo: la recuperación forzada, active recall. La recuperación forzada es el acto deliberado de poner a un lado el libro, la fuente de información, y forzarte a ti mismo a recordar el camino. Es intentar evocar el concepto, la fórmula, el argumento sin ninguna pista. Este esfuerzo, esta lucha cognitiva, es el equivalente a usar un machete para limpiar la maleza de ese sendero incipiente. Cada vez que fuerzas a tu mente a recordar, estás enviando una orden directa y poderosa a tu cerebro. Es una señal biológica que el archivista primitivo sí entiende. El mensaje es: este camino es importante. Lo estoy usando, necesito que sea más eficiente.
El cerebro, en respuesta a esta demanda, fortalece físicamente esa conexión. Las neuronas implicadas mejoran su comunicación, se recubren de mielina para acelerar el impulso eléctrico. Con cada acto de recuperación forzada, el sendero se hace más ancho, más firme, más fácil y rápido de transitar. Ya no es un rastro efímero, es un camino fiable. Pero la verdadera maestría, la que nos permite forjar los bloques de sentido de los que hablábamos, va un paso más allá. Se trata de la elaboración. Un sendero, por muy claro que sea, si está aislado en medio del bosque, es de utilidad limitada. La elaboración es el arte de conectar tu nuevo sendero con las grandes autopistas de conocimiento que ya existen en tu cerebro. Elaborar es preguntarte, ¿a qué se parece esto que ya conozco? Creas una analogía, una señal de tráfico. ¿Cómo se relaciona este concepto de la física con aquella idea que aprendí en biología? Construyes un puente. ¿Cómo puedo explicarle esto a un niño de 10 años con mis propias palabras? Creas un mirador, un resumen que solidifica la vista del paisaje. Al hacer esto, no solo estás reforzando un camino, estás tejiendo una red. Estás integrando el nuevo conocimiento en el mapa global de tu entendimiento. Y este acto de creación de redes es la señal definitiva para el archivista primitivo. Le estás demostrando, en su propio lenguaje de patrones y conexiones, que esta nueva información no es un dato aislado e inútil, sino una parte vital de un mapa más grande que te ayuda a navegar por la complejidad del mundo. Es una herramienta de supervivencia en el entorno moderno. Ante esta evidencia, el archivista no solo deja de ser un obstáculo, se convierte en tu más poderoso aliado, asegurándose de que esos senderos no solo se mantengan, sino que se conviertan en las autopistas neuronales por las que tus pensamientos viajarán sin esfuerzo durante el resto de tu vida. La metáfora del sendero neuronal que construimos en el bloque anterior no es solo una historia bonita, es una representación asombrosamente precisa de los procesos biológicos que están ocurriendo en tu cerebro a cada instante. Ahora vamos a hacer algo que rara vez se nos permite. Vamos a abrir el panel de control. Vamos a explorar la maquinaria interna para que comprendas que no estás trabajando con conceptos abstractos, sino con palancas y engranajes neuroquímicos reales que puedes aprender a manejar a voluntad. La frustración y el esfuerzo que sientes al aprender no son señales de fracaso, son la evidencia sensorial de que estás operando esta maquinaria. Son el sonido del motor de la neuroplasticidad en marcha. Vamos a enfocarnos en tres de estos mecanismos fundamentales. Primer mecanismo, el hipocampo, nuestro arquitecto de mapas mentales. Mencionamos brevemente al hipocampo al principio, pero ahora vamos a entender su verdadero rol. Olvida la idea de que es un simple disco duro. El hipocampo es infinitamente más sofisticado. Su verdadera función es la de ser el director de integración de conocimiento de tu cerebro. Imagínalo no como un almacén, sino como el maestro bibliotecario de una biblioteca infinita. Su trabajo no es solo recibir libros, datos, sino leerlos, entender de qué tratan y, lo más importante, decidir dónde colocarlos para que se conecten con otros libros relevantes. Cuando tú le presentas información a tu cerebro, el hipocampo es el que la procesa y lleva a cabo el proceso de codificación. Y aquí reside una distinción vital que explica por qué la relectura falla. Existen dos tipos de codificación. La primera es la codificación superficial. Esto es lo que ocurre cuando relees pasivamente. El hipocampo registra detalles sensoriales y contextuales. Estas palabras estaban en la parte superior de la página izquierda. La letra era de tipo Times New Roman. Yo estaba sentado en mi silla azul mientras leía esto. Es una memoria episódica, frágil y circunstancial. El archivista primitivo la ve y dice interesante pero inútil para el futuro y la descarta. Pero el segundo tipo, el que nos interesa, es la codificación profunda o semántica. Esto ocurre cuando interactúas activamente con la información, cuando te detienes y te preguntas ¿qué significa esto con mis propias palabras? ¿A qué se parece? ¿Cuál es la idea principal aquí? ¿Y cómo se diferencia de esta otra? Al hacer esto, no le estás dando al hipocampo un dato aislado, le estás dando una red de relaciones, le estás entregando una ficha bibliotecaria completa, con un resumen, palabras clave
y lo más crucial, una lista de referencias a otros libros que ya están en la biblioteca de tu mente. El hipocampo está diseñado evolutivamente para priorizar esta información relacional y semántica. ¿Por qué? Porque un conocimiento conectado es un conocimiento útil para la supervivencia. Es un mapa mental, no un punto aislado. Cuando fuerzas la recuperación y la elaboración, estás obligando a tu hipocampo a hacer su trabajo más importante. No solo registrar un dato, sino integrarlo en la vasta red de tu conocimiento existente. Por eso, el recuerdo se vuelve robusto y duradero. No es magia, es que por fin le estás entregando el material al director de integración en el formato que necesita para trabajar. Segundo mecanismo, la potenciación a largo plazo. PLP, el cemento físico de los senderos neuronales. Si la codificación en el hipocampo es el plano, la potenciación a largo plazo, o PLP, es el proceso físico de construcción. Es el mecanismo celular que convierte un pensamiento fugaz en un trazo de memoria duradero. Aquí es donde nos acercamos al famoso principio: las neuronas que se disparan juntas, se conectan juntas. Imagina dos neuronas que necesitan comunicarse para representar una idea. Entre ellas hay un pequeño espacio, la sinapsis, para que la idea se recuerde. La señal eléctrica de la primera neurona debe ser lo suficientemente fuerte como para saltar esa brecha y activar la segunda. En un recuerdo débil o nuevo, este salto es difícil e ineficiente, como un grito débil a través de un cañón. Aquí es donde tu esfuerzo consciente se convierte en un evento bioquímico. Cuando te sientas, apartas el libro y luchas por recordar un concepto, estás forzando a esa primera neurona a disparar repetida y frenéticamente. Estás bombardeando la sinapsis con neurotransmisores. Esta estimulación intensa y repetida es una señal de alarma para la neurona receptora. Desencadena la activación de unos receptores especiales, llamados NMDA, que actúan como compuertas moleculares. Al activarse, permiten una entrada masiva de calcio en la célula, lo que a su vez pone en marcha una cascada de reacciones químicas cuyo resultado final es la PLP. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? La neurona receptora se vuelve hipersensible a las señales de la primera. Es como si instalara más antenas, receptores AMPA en su superficie, haciendo que la próxima vez un susurro sea suficiente donde antes se necesitaba un grito. La conexión se vuelve más fuerte, más rápida, más fiable. Se ha pavimentado físicamente una sección de tu sendero neuronal. La relectura pasiva jamás logra esto. Envía una señal débil y monótona, insuficiente para abrir las compuertas NMDA. Es por eso que se siente fácil, pero es completamente ineficaz. La frustración, la dificultad, el dolor mental que sientes al forzar el recuerdo es el precio biológico de la entrada para la potenciación a largo plazo. No es una señal de que eres malo aprendiendo, es la prueba irrefutable de que estás en ese preciso instante construyendo memoria. Tercer mecanismo, el BDNF. El fertilizante milagroso de tu bosque cerebral. Si el hipocampo es el arquitecto y la PLP es el equipo de construcción, nos falta un elemento, el material de crecimiento, el abono que hace que todo el proceso sea más rico y eficiente. Este elemento es una proteína llamada factor neurotrófico derivado del cerebro, o BDNF, por sus siglas en inglés. Piensa en el BDNF como el Miracle-Gro de tu cerebro. Es un fertilizante que nutre a tus neuronas, promueve su crecimiento, fortalece sus conexiones y mejora la neuroplasticidad en general. Niveles más altos de BDNF significan un cerebro más adaptable, más resiliente y con mayor capacidad para aprender. ¿Y cómo podemos aumentar nuestros niveles de BDNF? La ciencia ha identificado varios factores, pero uno de los más poderosos es precisamente el desafío cognitivo. El esfuerzo intenso y enfocado que realizas durante la recuperación forzada y la elaboración no solo desencadena la PLP, sino que también le indica a tu cerebro que aumente la producción de BDNF. Ahora, une las tres piezas. Imagina el ciclo virtuoso que estás creando, te enfrentas a un concepto y en lugar de releerlo, te esfuerzas por recordarlo y conectarlo. Recuperación y elaboración. Esta acción obliga a tu hipocampo a realizar una codificación semántica profunda, creando un plano de construcción robusto y lleno de conexiones. El esfuerzo intenso de esta tarea genera la estimulación neuronal de alta frecuencia necesaria para inducir la potenciación a largo plazo, fortaleciendo físicamente la sinapsis. Este mismo desafío cognitivo aumenta los niveles de BDNF en tu cerebro, bañando a esas neuronas trabajadoras en un fertilizante
que acelera su crecimiento y fortalece aún más su nueva conexión. Este no es un sistema pasivo, es un sistema dinámico que tú diriges. Cada vez que eliges el esfuerzo de recordar en lugar de la comodidad de releer, estás tomando conscientemente el control de tu propia arquitectura neuronal. Estás actuando como el director de una asombrosa sinfonía bioquímica. Y el resultado es conocimiento que no solo se recuerda, sino que se integra en el tejido mismo de tu ser. La ciencia que hemos explorado es elegante, es poderosa. Pero el conocimiento, sin la prueba de su impacto en una vida real, puede sentirse distante. Por eso quiero que dejemos por un momento el laboratorio de la neurociencia y entremos en el laboratorio de una vida humana. Quiero contarte la historia de Clara, una historia que en muchos sentidos podría ser la tuya. Clara entró en la Facultad de Medicina con una mezcla de idealismo y terror. Siempre había sido una buena estudiante, lo que en su mundo significaba que era disciplinada, trabajadora y sobre todo una maestra del método que a todos nos enseñaron, la fuerza bruta. Su técnica era un ritual sagrado de repetición. Leía un capítulo, lo subrayaba, lo volvía a leer y luego lo leía una vez más para asegurarse. Sus libros de texto no eran herramientas de aprendizaje, eran lienzos abstractos cubiertos por una maraña de trazos fluorescentes, amarillos, rosas, verdes, un testimonio cromático de sus interminables horas de esfuerzo. El problema es que el volumen y la complejidad de la medicina eran diferentes a todo lo que había enfrentado antes. Pasaba 8, 10, a veces 12 horas al día encerrada, devorando páginas sobre el ciclo de Krebs o la inervación del plexo braquial. Al final de una de esas maratones, se sentía completamente exhausta, pero también sentía una falsa sensación de logro. Había cubierto el material. Las páginas manchadas de color eran su prueba, pero la cruda realidad la golpeaba la mañana siguiente. Al intentar repasar lo aprendido, se encontraba con una niebla mental. Recordaba fragmentos, palabras sueltas, pero las conexiones, la lógica, el porqué de los procesos se habían desvanecido. Era como intentar reconstruir un mosaico a partir de un puñado de teselas sueltas y sin patrón. En su mente libraba un diálogo tóxico y demoledor. ¿Por qué no se me queda? Lo leí 4 veces. Debo ser tonta. No tengo la memoria que se necesita para esto. Todos los demás parecen entenderlo. Soy un fraude y es solo cuestión de tiempo que todos se den cuenta. El día del examen parcial de fisiología fue el punto de quiebre. Entró sintiendo el familiar nudo de pánico en el estómago. Al leer la primera pregunta, su corazón se hundió. Reconocía el tema. Sabía, con absoluta certeza, que había pasado al menos 3 horas en esa sección del libro. Podía visualizar la página, el diagrama en la esquina superior derecha, incluso la mancha de café junto al párrafo clave. Pero la información en sí, el conocimiento funcional que necesitaba para responder, era inaccesible. Estaba encerrado tras una pared de cristal en su propia mente. Entregó el examen sintiéndose vacía, y la nota que recibió una semana después solo confirmó su peor miedo. No era un aprobado raspado, era un suspenso rotundo. Esa noche, Clara tocó fondo. Rodeada de sus coloridos libros, que ahora parecían burlarse de ella, se planteó seriamente abandonar. Su sueño se había convertido en una fuente de humillación y ansiedad. No era la dificultad del material lo que la estaba rompiendo, era la impotencia. Era la sensación de que su esfuerzo, por inmenso que fuera, se filtraba a través de un colador invisible. Fue en ese estado de desesperación cuando, buscando en Internet no ya técnicas de estudio, sino por qué no puedo aprender, se topó con algo diferente. No era un blog con 5 trucos para memorizar. Era una charla de un neurocientífico que no hablaba de trucos, sino de la arquitectura del cerebro. Y fue ahí donde todo cambió. Escuchó por primera vez la metáfora del archivista primitivo y el arquitecto de sentido. Y por primera vez en años, sintió una oleada de alivio tan intensa que casi la hizo llorar. No estaba rota. Su cerebro no era defectuoso. Simplemente había estado intentando comunicarse con el guardián de su memoria en un idioma extranjero y hostil. Su subrayador fluorescente y sus relecturas pasivas eran, para su archivista primitivo, ruido sin sentido, un gasto inútil de energía. Luego descubrió el concepto del sendero neuronal, la idea de que el aprendizaje no era un acto de recibir pasivamente, sino de construir activamente. Entendió que la horrible sensación de esfuerzo y frustración que sentía al intentar recordar algo no era una señal de fracaso, era el sonido de la construcción, era la sensación de la potenciación a largo plazo en acción,
el sentimiento de sus neuronas forjando una nueva conexión física. Esa noche, Clara tomó una decisión. Iba a despedir a la estudiante de fuerza bruta y a empezar a entrenar para convertirse en una ingeniera neuronal. Su primer experimento fue con el ciclo de Krebs, un proceso bioquímico que la había aterrorizado. Hizo algo que le pareció radicalmente contraintuitivo. Leyó la sección correspondiente una sola vez, con la máxima atención posible. Luego cerró el libro, tomó una hoja en blanco y se forzó a dibujar y explicar todo el ciclo desde cero. Los primeros 10 minutos fueron una tortura. Su mente estaba en blanco. Recordaba 2 o 3 nombres de moléculas, y nada más. La vieja voz del pánico le gritaba que cogiera el libro, que lo releyera. Pero esta vez, la nueva voz de la ingeniera neuronal le susurró: tranquila, este dolor es bueno. Estás enviando la primera señal. Estás sintiendo cómo se forja el camino. Consultó el libro para corregir sus errores y volvió a guardar el libro. Lo intentó de nuevo, y otra vez. Cada intento era un acto de recuperación forzada, y con cada intento el camino se hacía un poco más claro. No solo estaba memorizando nombres, se veía forzada a entender cómo una molécula se transformaba en la siguiente. Empezó a preguntarse: ¿por qué ocurre esto? ¿Cuál es el propósito de este paso? Estaba elaborando, estaba construyendo puentes. Al día siguiente, en lugar de releer sus notas, se lo explicó en voz alta a una silla vacía, pretendiendo que era un estudiante de primer año. Este acto de enseñar la forzó a simplificar, a crear analogías. El ciclo de Krebs dejó de ser una lista de palabras arcanas y se convirtió en una historia, una fábrica molecular con una lógica interna. El cambio no fue instantáneo, pero fue profundo. Sus sesiones de estudio se acortaron, pero su intensidad y eficacia se dispararon. Reemplazó el subrayador por pilas de hojas en blanco. El tiempo que antes dedicaba a la relectura pasiva, ahora lo invertía en la recuperación activa y en la creación de mapas mentales, que conectaban ideas de diferentes asignaturas. El siguiente examen fue el de farmacología. Clara entró sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: una calma expectante. Cuando leyó las preguntas, las respuestas no eran ecos lejanos de una página leída, eran destinos claros en un mapa mental que ella misma había dibujado y transitado decenas de veces. Podía recorrer esos senderos neuronales sin esfuerzo. No solo recordó los nombres de los fármacos, sino que entendió sus mecanismos de acción, sus efectos secundarios y sus interacciones, porque había tejido esa información en una red de sentido. Clara no solo aprobó, sacó una de las notas más altas de su clase, pero la verdadera transformación no estaba en esa calificación. La verdadera victoria era que había recuperado su curiosidad y su pasión. El aprendizaje había dejado de ser una batalla contra su propia mente para convertirse en una colaboración con ella. Se sentía poderosa, no por la cantidad de información que podía almacenar, sino por su habilidad para construir conocimiento sólido y útil. Se había convertido, por fin, en la arquitecta de su propio entendimiento. Hemos viajado al interior del cerebro, hemos desenmascarado el conflicto interno, hemos descubierto la ciencia que hace posible el cambio y nos hemos inspirado con una historia de transformación real. Ahora llega el momento más importante de todos, el momento en que la teoría se convierte en acción. Bienvenido a tu laboratorio cerebral personal. En los próximos minutos no solo vas a entender las herramientas, vas a aprender a manejarlas. Te pido que no te limites a escuchar. Toma notas. Piensa en un concepto real que quieras aprender ahora mismo y aplícalo mentalmente mientras lo explico. Vamos a pasar de ser meros espectadores de nuestra mente a ser los ingenieros activos de nuestro conocimiento. Te presentaré 3 herramientas. No son trucos, son protocolos de entrenamiento basados en todo lo que hemos visto. Cada una tiene un propósito específico. La primera forja la comprensión profunda de una idea, la segunda la graba en el tiempo y la tercera la teje en una red de verdadera maestría. Herramienta 1, la técnica Feynman o el arte de enseñar para aprender. El qué, esta es tu herramienta de demolición y reconstrucción. Su objetivo es coger un concepto que crees que entiendes y pasarlo por un test de estrés tan riguroso que revele todas sus debilidades. Lleva el nombre del físico Richard Feynman, famoso por su habilidad para explicar ideas increíblemente complejas de forma simple, porque entendía que la verdadera comprensión reside en la simplicidad. ¿El cómo? Los pasos exactos. Elige tu concepto y coge una hoja en blanco. Toma una hoja de papel física o un documento digital en blanco.
En la parte superior escribe el nombre del concepto que quieres dominar. Por ejemplo, la selección natural, la blockchain o el ciclo de Krebs. Explícalo como si tu alumno tuviera 12 años. Ahora, debajo del título, empieza a escribir una explicación de ese concepto. La regla crucial es esta. Debes pretender que se lo estás explicando a alguien que no sabe nada del tema, un niño o un adolescente inteligente pero sin tu base de conocimientos. Esto te obliga a evitar la jerga técnica. No puedes esconderte detrás de términos complejos. Tienes que usar analogías, metáforas y un lenguaje sencillo. Si estás explicando la selección natural, no puedes simplemente decir presión selectiva. Tienes que describirlo. Imagina un bosque donde algunos conejos son blancos y otros marrones. Si empieza a nevar mucho, los depredadores verán más fácilmente a los marrones. La nieve es esa presión que hace que ser blanco sea una ventaja para sobrevivir. Identifica los agujeros y las complicaciones. En algún punto de tu explicación, inevitablemente te atascarás. Te darás cuenta de que hay una parte que no puedes simplificar. Un punto en el que recurres a la frase del libro porque no tienes una forma propia de decirlo. O tu analogía se romperá. Este es el momento de la victoria. Ese punto de fricción no es un fallo. Es el diagnóstico preciso de la debilidad de tu sendero neuronal. Rodéalo con un bolígrafo rojo. Has encontrado oro. Has descubierto exactamente dónde tu conocimiento es superficial. Vuelve a la fuente y refina. Ahora, y solo ahora, vuelve a tu material de estudio, el libro, el vídeo, el artículo. Pero no lo releas todo. Ve directamente a la sección que trata sobre el punto débil que has identificado. Estúdialo con el objetivo específico de poder explicarlo de forma sencilla. Una vez que lo entiendas, cierra el libro y vuelve a tu hoja en blanco. Borra la explicación débil y reescríbela con tu nueva y más profunda comprensión. Repite este proceso de explicar, atascarse, revisar, refinar, hasta que tengas una explicación completa, simple y fluida en tu hoja. Si puedes hacer esto, habrás conquistado el concepto. El porqué. La neurociencia detrás. Esta técnica es un ataque frontal contra la codificación superficial. Al forzarte a usar tus propias palabras y analogías, estás obligando a tu hipocampo a realizar una codificación semántica de altísima calidad. No le estás dando un dato, le estás dando un mapa de relaciones. Cada analogía que creas es un nuevo puente que tu arquitecto de sentido construye hacia conocimientos previos en el bosque de tu mente. La lucha que sientes al intentar simplificar es la sensación de la potenciación a largo plazo PLP. Estás enviando ráfagas de alta intensidad por esa red neuronal, fortaleciéndola con cada intento. Estás convirtiendo un sendero débil en un camino pavimentado. Herramienta 2. La cosecha espaciada o el riego inteligente de tus senderos. ¿El qué? Una vez que has forjado un sendero neuronal con la técnica Feynman, necesitas mantenerlo. La cosecha espaciada es el sistema de mantenimiento más eficiente conocido por la neurociencia. Se basa en un principio simple pero contraintuitivo. El olvido es el mejor amigo del recuerdo a largo plazo. ¿El cómo? Los pasos exactos, primer recuerdo exitoso. Has aprendido un concepto usando la técnica Feynman. Lo tienes claro. Ahora, en lugar de repasarlo mañana mismo, vas a hacer lo contrario. Vas a dejar que tu cerebro empiece a olvidarlo. Repasa en el límite del olvido. El momento óptimo para regar el sendero es justo cuando la hierba empieza a crecer de nuevo. Tienes que intentar recuperar la información, siempre con recuperación activa, nunca relectura, cuando te cueste un esfuerzo significativo, cuando sientas que está en la punta de la lengua. Para empezar, un buen intervalo es de 2 a 3 días después del aprendizaje inicial. Coge una hoja en blanco e intenta de nuevo tu explicación Feynman sin mirar la original. Duplica el intervalo si tienes éxito. Si has conseguido recordar el concepto con éxito, aunque te haya costado, has fortalecido enormemente el sendero. La siguiente revisión ya no será en 3 días, sino en una semana. Si la siguiente es exitosa, la próxima será en 2 o 3 semanas, y luego en un mes y así sucesivamente. Estás duplicando el espacio entre cada acto de recuperación. Reduce el intervalo si fallas. Si al cabo de 3 días te das cuenta de que has olvidado partes importantes, no pasa nada. Es un dato valioso. Significa que el sendero necesita un refuerzo más temprano. Vuelve a estudiar las partes débiles usando Feynman y programa la siguiente revisión en un intervalo más corto. Por ejemplo, en 1 o 2 días. Puedes usar un calendario simple o aplicaciones como Anki si quieres automatizarlo. El por qué. La neurociencia detrás, cada vez que fuerzas a tu cerebro a reconstruir un recuerdo que se estaba desvaneciendo, le envías la señal más poderosa posible al archivista primitivo. El mensaje es:
Esta información ha sobrevivido varios días y he necesitado acceder a ella de nuevo. Debe ser importante para el futuro. No la borres. Refuérzala. Este nivel de dificultad deseable provoca una liberación de neurotransmisores y una activación de la PLP mucho más robusta que un repaso fácil. Es el equivalente a reconstruir el camino después de una pequeña tormenta, haciéndolo cada vez más resistente a las inclemencias del tiempo del olvido. Herramienta 3. La técnica del cartógrafo o tejiendo tu red de conocimiento. ¿El qué? Si las dos primeras herramientas construyen y mantienen caminos, esta última construye la red completa. Es la que te lleva de conocer hechos aislados a desarrollar una comprensión sistémica. Es el paso de estudiante a pensador. El cómo, los pasos exactos. Deja de estudiar temas de forma aislada. Cuando aprendas un concepto nuevo, concepto A, tu trabajo no termina cuando lo entiendes. Tu siguiente tarea es preguntarte activamente cómo se conecta con todo lo demás que sabes. Haz preguntas de conexión, coge tu hoja de explicación del concepto A y empieza a anotar preguntas en los márgenes. Las preguntas son la clave. Preguntas de contraste, ¿en qué se diferencia fundamentalmente esto, concepto A, de aquello, concepto B? ¿Cuáles son sus supuestos opuestos? Preguntas de combinación, ¿cómo podría usar el concepto A y el concepto C para resolver un problema que ninguno de los dos puede resolver por sí solo? Preguntas de contexto. ¿Bajo qué condiciones es válido el concepto A? ¿Cuándo deja de funcionar? ¿Cómo se aplicaría este concepto en un campo completamente diferente? Si aprendes sobre un principio de la biología, ¿cómo se manifestaría en la economía? Preguntas de origen. ¿Por qué surgió esta idea? ¿Qué problema intentaba resolver la persona que la descubrió? Crea un mapa mental expansivo. No te limites a una sola hoja. Empieza a dibujar diagramas que unan múltiples conceptos. Usa flechas, colores, símbolos. Tu objetivo no es crear notas bonitas, sino representar visualmente la red de relaciones entre las ideas. Este mapa es tu territorio, y tú eres su cartógrafo. ¿El por qué? La neurociencia detrás. Esta técnica es el trabajo soñado del hipocampo y del arquitecto de sentido. Estás haciendo explícitamente el trabajo de integración y codificación relacional. Cada pregunta que te haces, cada conexión que estableces, es una nueva ruta neuronal que se crea, no solo un sendero, sino una intersección, un nudo en la red. Esto hace que el conocimiento sea exponencialmente más poderoso, porque un concepto conectado es accesible desde múltiples puntos de partida. Además, esta exploración creativa y la resolución de mini problemas mediante la conexión de ideas es un estímulo potentísimo para la liberación de BDNF, el fertilizante cerebral que promueve un crecimiento aún mayor de toda la red. Estás, literalmente, aumentando la inteligencia de tu cerebro. Al principio de nuestro viaje juntos, te invité a visualizar una escena, la de una persona, quizás tú mismo, luchando en la quietud de la noche contra un libro, sintiendo cómo el conocimiento se escapaba como arena entre los dedos. Una batalla marcada por la frustración, el agotamiento y una pregunta silenciosa y dolorosa: ¿por qué mi cerebro no coopera? Planteamos entonces nuestra gran pregunta, una que prometía una nueva perspectiva. ¿Y si pudiéramos dejar de gritarle instrucciones a nuestro cerebro en un idioma que no entiende y en su lugar aprendiéramos a dialogar con él en su propio lenguaje? Ahora, al final de este recorrido, ya conoces la respuesta. Y la respuesta no es un simple sí, es un rotundo y revolucionario sí. Y así es como se hace. Hemos aprendido que el lenguaje nativo del cerebro no son las palabras que leemos pasivamente en una página. Su lenguaje es el del esfuerzo significativo, el de la recuperación forzada que le grita: esto es importante. Su lenguaje es el de la conexión y el sentido, el de la elaboración que teje datos aislados en un tapiz coherente. Su lenguaje es el del ritmo y el descanso, el del espaciado inteligente que le demuestra qué información es relevante a largo plazo. Hemos aprendido que la frustración no era la señal de un límite, sino la evidencia de la construcción, que la memoria no es un almacén que se llena, sino una red que se teje, y que dentro de nuestra mente no hay un sistema único y defectuoso, sino una fascinante colaboración posible entre el guardián de nuestra supervivencia, el archivista primitivo y el visionario de nuestro futuro, el arquitecto de sentido. Pero la conclusión más importante de nuestro viaje es esta:
El objetivo de todo este conocimiento no es simplemente arreglar un problema de memoria o sacar mejores notas. Esa sería una meta demasiado pequeña. El verdadero propósito es invitarte a iniciar una relación completamente nueva y radicalmente más hermosa con tu propia mente. Durante demasiado tiempo hemos tratado a nuestra mente como un sirviente rebelde al que hay que domesticar con la fuerza bruta. La hemos visto como una herramienta, a menudo defectuosa, separada de nuestro verdadero yo. Este viaje te propone un cambio de paradigma. Deja de ser el domador de tu cerebro y conviértete en su principal colaborador. Pasa de ser un jefe autoritario a ser un jardinero sabio, porque tu mente no es tu enemigo en la batalla del aprendizaje. Es tu aliado más poderoso, esperando a que por fin aprendas a comunicarte con él. Esta nueva relación nos abre la puerta a un concepto que va más allá del simple aprendizaje eficaz. Nos conduce hacia lo que podríamos llamar la soberanía neurológica. La soberanía neurológica es la emancipación definitiva de la tiranía de la duda. Es el momento en que te das cuenta, a un nivel celular, de que no eres una víctima de tus caprichos mentales. Tu procrastinación, tu olvido, tu falta de concentración. Es la comprensión profunda de que tienes agencia. Tienes las herramientas para influir directamente en la estructura física de tu cerebro, para decidir qué senderos neuronales quieres pavimentar y convertir en autopistas, y qué viejos caminos de pensamiento negativo o ineficaz quieres dejar que la naturaleza reclame. Es la libertad que nace de saber que puedes aprender cualquier cosa. No significa que será fácil, pero significa que el camino ya no es un misterio. La dificultad deja de ser una barrera y se convierte en una parte bienvenida del proceso. El esfuerzo que esculpe la materia de tu mente. La soberanía neurológica es tomar el timón de tu propia evolución cognitiva. Y desde esta posición de soberanía podemos empezar a cultivar algo aún más elevado: la belleza mental. La belleza mental no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual o la velocidad de cálculo. Es una cualidad estética del pensamiento. Es la belleza que emana de una mente que no es un ático desordenado y polvoriento, lleno de hechos rotos y datos sin usar, sino un jardín bien cuidado, donde las ideas florecen y se conectan en una sinfonía de entendimiento. La belleza mental es la elegancia de poder trazar una línea invisible entre un principio de la biología, una estrofa de un poema y una estrategia de negocio, y ver un patrón común que nadie más había visto. Es la profunda satisfacción de tomar una idea increíblemente compleja y, usando la técnica Feynman, destilarla hasta su esencia simple y hermosa. Es la flexibilidad de poder moverte por los mapas de tu conocimiento, no de forma rígida y lineal, sino con la libertad de un explorador que conoce íntimamente el terreno. Es la armonía interna que sientes cuando tus conocimientos no están en guerra, sino que se apoyan y se iluminan unos a otros. Este es el verdadero premio. No es la memoria fotográfica, sino la comprensión panorámica. No es la acumulación de información, sino la construcción de sabiduría. Así que hoy te extiendo una invitación. No te pido que te conviertas en un neurocientífico de la noche a la mañana. Te invito a que te conviertas en un artista, el artista de tu propia mente. El proyecto más importante, duradero y significativo de tu vida no es la carrera que construyes, la empresa que fundas o la obra que creas en el mundo exterior. Es la magnificencia, la complejidad y la belleza de la estructura que construyes en tu mundo interior. El viaje comienza con un solo paso, un solo acto de rebelión contra tus viejos hábitos. No mañana, ahora. Cuando este vídeo termine, no pases al siguiente. Coge una sola hoja de papel, elige una sola idea que siempre has querido entender de verdad y empieza a explicarla con tus propias palabras. Siente la lucha. Dale la bienvenida a la frustración y sonríe, porque sabrás que no es el sonido de un fracaso, sino el glorioso sonido de tu cerebro cambiando para ti y por ti. El mármol está ahí. Las herramientas ahora están en tus manos. La obra maestra eres tú. Empieza a esculpir. Este vídeo te ha entregado el mapa y las primeras herramientas, pero el viaje de la autoescultura cerebral dura toda la vida. Si estás comprometido a convertirte en el arquitecto de una mente más lúcida y poderosa, si quieres seguir recibiendo la neurociencia más avanzada convertida en estrategias prácticas para tu laboratorio personal, te invito a que te suscribas. Haz clic en el botón de suscribir y únete a una comunidad de personas que no se conforman con usar su cerebro, sino que aspiran a entenderlo y a esculpirlo. Cada vídeo nuevo será un nuevo capítulo en tu manual de usuario cerebral. El próximo ya está en construcción. Te espero.